Bárbara, encantado de tenerte por aquí y me gustaría que nos contaras un poco de tu trayectoria Ujú. eh, y cómo llegaste a escribir novela. ¿Qué tal? Bueno, primero de todo, muchas gracias, Juan, por tenerme en tu espacio y hola, ¿qué tal a todos los que me están viendo? Pues a ver, te comento, yo supongo que mi historia es como la de muchísimas, muchísimas personas, ¿no? Soy una persona en la que, en mi caso, tuvo mucha suerte de tener siempre pues unos padres que le fomentaron a leer desde muy pequeñita. Empecé bueno, a aprender a leer desde muy, pues, casi 6 7 años y entonces enseguida empecé a leer. Entonces es algo que siempre me ha acompañado, la lectura, ¿vale? Y sí que es verdad que a medida que crecía, pues empezó a interesarme una lectura que a lo mejor era un poco superior a la edad recomendada. Es decir, cuando a lo mejor había muchos niños que todavía estábamos con la mítica barco de vapor, yo era en plan como, esto ya se me hace pequeño, ¿no? Entonces empecé a leer muchísimos libros de género thriller, que es lo que siempre me ha apasionado, y ello hizo pues que hubo un momento, pues los típicos concursos con respecto a la feria del libro, ¿no? Que siempre hay, típicos en los institutos, dijeron, oye, ¿por qué no haces un relato? Y al principio como que solamente me dedicaba a hacer eso, hasta que un día dije, ¿y por qué esperar a esa fecha cuando realmente puedo hacerlo? Pues cuando quiera, ¿no? Y fue así como comencé. Entonces, sí que es verdad que al principio, pues precisamente por esa experiencia que tenía con los relatos, solamente me dedicaba a eso. Hacía lo que se podría considerar lo que se denomina el realismo sucio, que era en plan como eso, como muy, muy tipo poesía, en el sentido de que era muy, muy, muy breve, pero también como muy duro y muy crudo, ¿no? Siempre, por el motivo que sea, siempre me gustaron esos temas. Pero sí que es verdad que poco a poco, a medida que veía que ese formato se me quedaba muy, muy cortito, empecé a hacer ya novela per se y ahí ya pues me salían unos tochos bastante, bastante importantes dentro del género thriller. Sí, sí. Y esa fue un Muy poco bien, la historia. muy bien, pero tú eres periodista, ¿no? Sí, sí, a ver, sí que es verdad que he podido, en mi caso tengo suerte y he podido combinar las dos facetas, tanto, o sea, por un lado, o sea, aparte de que me gustaba la literatura, tanto como lectora como escritora, siempre me apasionó el periodismo y entonces ahora yo trabajo como periodista en una sección que no tiene nada que ver con thriller, ¿no? Es decir, no cubro los sucesos, que sería maravilloso, ¿no? Pero no, bueno, realmente yo creo que bien porque está así como totalmente separado, ¿no? Por un lado tienes faceta como escritora dentro de género un poco más macabro y luego por otro lado faceta más divulgativa como periodista, que en concreto ahora mismo me dedico tanto al entretenimiento como a la salud. O sea, son totalmente separados, con lo cual viene muy bien porque me permite jugar pues con esas distintas maneras de escritura que me apasionan, en realidad, las dos. Claro. Muy bien, además, pues activas más áreas del cerebro y Totalmente. Totalmente. Sí, 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 sí. De hecho, de vez en cuando, precisamente por mi trabajo, escucho, leo artículos sobre eso, lo importante que es la creatividad y tal, para, pues eso, para evitar el deterioro. Y digo, yo creo que con 100 años voy a tener como un cerebro de 15, ¿no? Porque no paro, no paro. muy bien, muy bien. Bueno, pues háblanos de tus novelas, porque ¿cuántas novelas tienes publicadas? A ver, oficialmente tengo unos cuantos, porque claro, ya tengo unos años, ¿no? Y es verdad que empecé, pues, mi primer thriller, que realmente lo tengo, si eso, mira, pues ya que estoy en casa, ya lo podemos ver, que es este de aquí, que solamente me queda un ejemplar porque la edición ya terminó, pero esto es como mi primer niño, ¿no? Que fue uno que escribí hace, pues ya unos cuantos años, y ese fue como mi primera incursión en el thriller. Entonces, sí que es verdad, bueno, de algunas veces que hemos hablado, ¿no? En ferias, que siempre como que tienes especial cariño a ese primer libro porque es como, es el primero que haces, pero también es como el más feo, ¿no? Porque lógicamente se nota la evolución. Pero ahí está, ahí está. Y entonces junto a ese hay otros, pues eso, que fueron un poco como las primeras incursiones que tuve y así a lo tonto, pues yo puedo decir que son como, tengo escritos ya como 10 distintos, lo que pasa que publicados ya en plan en serio, con editoriales de las que recomiendo, porque es en plan de sí, 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 este sí merece la pena, se puede decir que tengo 3 o 4. Y entonces los últimos, precisamente, es por un lado este de aquí, que este es el último, mi último nene, mi último bebé, que es todo género thriller, que es este de aquí, que es el de se llama Las dos caras de Zeus, y pues este es el último retoño que saqué pues el año pasado Muy bien, directamente. muy bien. ¿Y de qué tratan las dos caras de Zeus?
Pues a ver, también un poco pues por esa trayectoria que tengo, ¿no? Siempre lo que intento, en mi caso, lo que intento es que todos los libros sean distintos. Es decir, yo de momento, nunca se sabe, ¿no? Pero de momento no, aun siendo género thriller, que es muy típico el hacer series con un protagonista que se va repitiendo a lo largo de toda la historia, de momento mis libros son todos independientes, ¿vale? Entonces, este en concreto, lo que pasa que lo que sí que intento es que sean distintos, tanto en cuanto al argumento como en cuanto al formato, ¿vale? Ujú. Entonces, con este de aquí, por ejemplo, lo que sí que quería era algo que llevaba mucho tiempo pensando, que era hacer la clásica historia de mafias, ¿vale? Es decir, centrarlo en lo que sería una investigación policial para tema, pues para acabar con una mafia. Pero claro, yo decía, digo, ¿cuántas hay de este tipo, no? ¿Cuántas existen, no? Es decir, original, per se el argumento no es. Entonces lo que dije, pensé es en hacerlo desde un formato distinto, que era contar esa historia desde la historia de tres personajes, ¿vale? Que muestran lo que serían las distintas caras, de ahí el título, las distintas caras de cómo es esa investigación criminal. Es decir, por un lado, el personaje que es el mafioso propiamente dicho, y por otro lado, el policía infiltrado que se tiene que infiltrar en esa banda criminal para intentar cerrarla desde dentro. Entonces, lo que quería con ese formato era, pues lo dicho, dentro de que la historia pues es clásica, ¿no? También un poco buscaba él, jolín, pues es clásica, pero se sigue escribiendo, con lo cual evidentemente gusta este tipo de historias, ¿no? Pero lo que quería era, al contarla desde esos distintos puntos de vista, era mostrarlo en todos los ámbitos, es decir, mostrar las luces y sombras tanto del policía que se tiene que infiltrar y para acabar con eso, que es un trabajo solitario y muy peligroso, pero también los puntos de vista de ese mafioso que hace ese trabajo, que evidentemente es el malo de la historia, pero ¿por qué ha llegado a esa situación? ¿Por qué has decidido seguir ese camino que a lo mejor no siempre es porque es lo que quiere, sino porque es también lo que le ha tocado, ¿no? Entonces también quería eso, con este formato lo que quería eso, era presentar, como digo yo, los personajes no como blancos y negros, sino con un montón de matices grises y que permitía también que el lector empatizara con todos los personajes, no solo con el hipotético héroe, como sería el policía, sino también con el resto de personajes que aparecen y que generalmente consideramos los malos de la historia, ¿no? Y ese era un poco Claro. el objetivo que quería, vaya. Perdón, que me enrollo y así ya no paro. Bueno, ¿y quién es Zeus? ¿Es el policía A o ver, el...? yo con este título, que yo es verdad que para los títulos soy penosa, puede pasar dos veces. O bien que el título lo sepa desde el principio, que fue lo que pasó con la camarera, por ejemplo, porque sabía que la protagonista tenía que ser una camarera que trabaja en la Gran Vía, con lo cual era fácil, pero con las Sí. dos caras de Zeus ocurrió lo contrario. Terminé el libro y dije, ¿qué título le pongo, no? Entonces lo que tiré fue un poco a ese título que te encuentras en muchas ocasiones, que realmente solamente lo descubres a mitad de la historia. Es decir, Ujú. ¿por qué? ¿No? Que empiezas a leerlo, ¿no? Que es verdad que es un título complicado, sobre todo para los que nos autopublicamos, como es mi caso, porque claro, siempre digo lo mismo, a mí me encantan, por ejemplo, los títulos de Dolores Redondo, que son como súper poéticos, no tienes ni idea de qué va, pero te da igual porque es Dolores Redondo, con lo cual te lo vas a leer, ¿no? Claro, en mi caso yo era en plan de, a lo mejor hacer un título que no se sabe muy bien de qué va no es lo más adecuado para conseguir vender el libro, pero realmente yo era lo que quería, que respondo a la pregunta, que me voy por las ramas, realmente ese título guarda relación con la operación que se está llevando a cabo, o sea, tiene relación con el nombre que se ha dado a esa operación, pero también juega un poco con el Zeus, por ejemplo, que son los nombres en clave que se van a utilizar en toda la operación. Y que también eso es algo, por ejemplo, que en este libro en concreto he desarrollado bastante, que he investigado bastante, ¿no? Saber cómo funciona esa operación policial. Y entonces ese título juega un poco con eso, con los nombres en clave que se utilizan, pero también con esas distintas caras que muestran todos los personajes que aparecen en la novela. No sé Muy si bien. respondió a la pregunta, pero era la idea. Sí, 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 muy bien. Pero la cuestión es que haces una referencia a un personaje, bueno, Zeus es un Exacto. personaje muy peculiar, ¿no? Sí. Entonces, ¿hay una vinculación con la mitología o no? A ver, Porque evidente. Sí, perdón, perdón. no, porque se dice que Homero fue el primero que creó, pues, todas estas historias complejas y además Ujú. precisamente también desde esos distintos ángulos donde los buenos también tienen algo de Sí. de Sí, sí, malo y porque Zeus era el padre de todos los héroes, pero, o sea, de todos los dioses, pero vamos, buena persona no era tampoco.
Claro, entonces, pues parece que hay como resonancias de esos aspectos de la mitología A griega. ver, realmente es curioso porque no, o sea, cuadra perfectamente con lo que me estás comentando. Realmente no fue ese título en concreto, el de Zeus, no fue exactamente por ese motivo, sino por una razón mucho más objetiva y más concreta. Era un escenario, un sitio, pero sí que es verdad que a raíz de decir, vale, ya tengo como el nombre del operativo, ¿vale? Y entonces en la investigación policial siempre lo que se hace es, una vez que se tiene el operativo, con esta importancia de que no se filtre información, todos los nombres que van a aparecer van a guardar relación con ese nombre concreto. Y entonces es verdad que eso me permitió jugar con los distintos personajes mitológicos que aparecen dentro de la mitología griega en este caso, evidentemente. Y entonces así, por ejemplo, a lo largo del libro aparece, aparece un tal Apolo, aparece un tal Hermes, etcétera, etcétera. Entonces lo dicho, realmente no era con ese objetivo que me estabas comentando, pero es que también podría ser perfectamente porque efectivamente con esos nombres que se dan a cada uno de los personajes están expresamente escogidos para decir, tú te llamas Apolo por una razón en concreto, tú te llamas Hermes por otra y luego está Zeus, evidentemente. O sea que esto de, ¿cómo se llama? Esa coincidencia maravillosa que no era la idea original, pero al final es que casa también perfectamente. Sí, sí, sí. Muy bien, porque bueno, a mí particularmente, pues sí, me interesa el poner de vez en cuando algunos retazos de mitología, referencias, ¿no? Y Totalmente. aunque no desarrollarlo, o sea, no introducir en una novela una cuestión mitológica completa, pero sí hacer referencias, porque me parece Totalmente. interesante. Y Sí, por otra sí, no, y parte, pues aparte la mitología es otra dentro de las muchas cosas que me apasionan. La mitología griega me parece maravillosa, o sea, eran los inicios de las telenovelas, ¿no? Pero donde también además te enseñan muchísimas cosas, con lo cual me parecía, pues, ya que lo bueno que tenemos los escritores es que nosotros hacemos y decidimos a nuestra voluntad, ¿no? claro, Entonces, claro, en mi caso, cuando me encontré, digo, vale, tengo que poner el nombre del operativo, ¿qué pongo? Y dije, ostras, ¿y por qué no lo haces sobre algo que también te apasiona, que es la mitología? Con lo cual, pues me permitió perfectamente lo que dices tú, jugar con esa doble lectura también que tienen estas historias, estas historietas en teoría tan ujú, fantasiosas, vaya. claro. Muy bien, muy bien. Bueno, y la otra novela, la de la camarera, ¿cuál es la por qué tenías tan claro que querías hacerlo sobre una camarera de la Gran Vía? En la Gran Vía. Pues, a ver, realmente ese libro, que pese a que ya tiene unos cuantos años, la verdad es que también gusta mucho. Es, como ves, es muy distinto. O sea, yo con el tiempo he dicho: "¿Para qué vamos a cortarnos, no? Si yo decido lo que dura el libro". Entonces, es verdad que este es muy pequeñito, pero es muy concreto, es muy directo. No es que el otro se vaya por los toros de Úbeda, pero como hay más personajes, pues es Claro, verdad que permite, entramar, complicar más la trama, ¿no? Aquí lo que quería era algo totalmente distinto al de las dos caras de Zeus y era precisamente porque yo leía muchas narrativas, muchos thrillers donde, pues eso, el protagonista era el típico investigador que se encarga de pues resolver todos los crímenes, ¿no? Siempre me preguntaba, digo, oye, si ponemos como protagonista a una muchacha, a una camarera, que pues simplemente porque tiene la particularidad de que trabaja en un lugar muy concurrido, que es una cafetería de la zona, de la calle más conocida de Madrid, probablemente. ¿Qué pasa si a esta chica, que es con la que cualquiera de nosotros se puede sentir identificado, ¿no? Que no somos ni investigadores, ni policías, ni criminales, por supuesto? ¿Qué pasaría si esta chica un día, por trabajar donde trabaja, ve algo que va a hacer que guarde relación con un crimen, con una banda de criminales que básicamente va a acabar con su mundo tal y como lo conocía, va a acabar con su día a día tal y como lo conocía, simplemente porque tiene la mala suerte de que esa persona conoce a alguien que guarda relación con ese otro mundo? O sea, yo lo que quería era que el lector se sintiera identificado, pudiera empatizar con ese personaje y con qué es lo que haríamos nosotros si nos encontrábamos en ese lugar, ¿vale? Porque yo con este libro lo que quería era alejarme de ese protagonista que siempre sabe lo que quiere, de ese policía donde siempre sé lo que ocurre, ¿no? Aquí es todo lo contrario, es una muchacha que, pues, siempre pongo el mismo ejemplo, está más perdida que un pulpo en un garaje porque no sabe lo que le está pasando. De hecho, al principio es porque de repente hay un montón de gente que me pregunta cosas cuando yo no tengo ni idea de qué es lo que está pasando. Y todo es por culpa de algo que ha visto, que no voy a decir, porque para eso hay que leerse el libro, claro, pero es por algo que
ha visto y que va a hacer que todo su mundo cambie. Entonces lo que quería era eso, era que la gente no supiera, que el lector no supiera por dónde van a ir las cosas, porque ni la propia protagonista sabe por dónde van las cosas. Y por eso tuve muy claro que el título era sobre la protagonista en sí, que es la camarera de la Gran Vía, a la que le van a pasar un millón de cosas a la pobrecita mía. Entonces por eso lo tuve clarísimo desde el primer momento. Muy bien. Bueno, ¿y dónde se pueden encontrar tus libros? Pues a ver, son bastante distintas las opciones. Bueno, tengo una página web, que es la página que he creado, que es barbaracruz.es, nombre y apellido.es, más sencillo imposible. Y entonces ahí, por un lado, está la posibilidad, empezamos por hay la posibilidad de solicitar estos libros, porque este libro es de una editorial que ya no existe, con lo cual todos los ejemplares los tengo yo. Entonces, simplemente si ellos lo quieren es ponerse en contacto conmigo a través de esa página web y entonces yo se lo envío directamente sin ningún problema a cualquier parte de España, del mundo, donde sea. Entonces, esa es una opción. Y luego la otra opción es también dentro de esa web está el enlace a Amazon, que es donde sí que se pueden conseguir este libro, este último ejemplar, y entonces ello implica que este libro sí, el otro no, pero este libro sí que está tanto en formato papel como en formato PDF, en ebook, y a través de Amazon se pueden encontrar los dos formatos sin ningún problema. Pero lo dicho, se puede meter directamente en Amazon, las dos caras de Zeus, o si no, a través de mi página web también está ese enlace directo a ese libro. Y además, pues si les apetece, pues aparecen siempre el primer capítulo de los dos libros para que ya se animen a leerlo, si necesitan un último empujoncillo para animarse a leerlo. Muy bien. Bueno, ¿y tienes algún proyecto ya en el horizonte o sobre el Pues papel? sí, a ver, sí que es verdad que, claro, te pones a mí y dices, jo, pocos libros has escrito, porque hay gente, claro, con los que se dedican profesionalmente a ello, ¿no? Que no tienen otro trabajo, como es mi caso, sacan un libro cada año. En mi caso tarda un poquito más, pero eso no significa que no esté escribiendo. Nunca dejo de escribir. Entonces, sí que es verdad que a medida que termina un libro, como que siempre intento o cambiar totalmente el género, o sea, dentro de thriller, que de momento eso no ha variado, pero sí que intento darle un poco de a un toque distinto. Entonces, si por ejemplo me pasó con La camarera, que decidí irme a la clásica historia de mafiosos, pero contado desde ese punto de vista, ahora sí que me gustaría continuar con esa historia de mafiosos, pero contado desde el otro lado. Entonces, lo que estoy intentando es personajes que aparecen, no sería serie propiamente dicha, pero sí que son personajes que aparecen en ese libro, intentar contar como otro universo alternativo donde qué habría pasado si esos personajes toman unas decisiones en vez de otras. Entonces, por un lado, me permite jugar un poco con esos personajes a los que ya le tienes cariño, ¿no? Pero sin obligar al lector a leerse el libro de antes, que es una cosa que también me Claro, toca un poco las narices, ¿no? Entonces, en plan de, te puedes leer cada libro por su cuenta, pero, oye, si encima te has leído el otro, como que, qué curioso, son los personajes que aparecían, pero aquí aparecen desde otro punto de vista. Entonces, yo creo que también es un guiño muy gracioso con el lector, ¿no? Ya que te anima se anima a seguir leyendo otros libros, pues oye, darles guiñitos que están siempre muy bien. claro, muy bien. Bueno, y si te fuera suficientemente bien con las novelas, ¿dejarías el periodismo o no? A ver, sí que es verdad que, como decíamos antes, me permite jugar con dos aspectos muy distintos. A mí el periodismo, sobre todo divulgativo, que es el que hago yo, me gusta muchísimo. De hecho, otras cosas que hago en mis ratos libres, si tengo, es también hacer charlas precisamente sobre thrillers, ¿no? Es decir, a mí el hecho de contar cosas para que la gente aprenda o que se entretenga o tal, siempre me va a gustar. Con lo cual, sí que es verdad que combinar periodismo con narrativa juega en mi favor en ese sentido. Sí que es verdad que si no me dedicara al periodismo tendría muchísimo más tiempo libre para poder escribir, cosa Claro, que ahora mismo no consigo tanto como me gustaría, pero yo creo que no, yo creo que no lo dejaría. A lo mejor no sería en plan rollo horario fijo, ¿no? Que es lo que tengo ahora, pero nunca dejaría el periodismo porque también, aparte, soy una gran afortunada, ¿no? Que puede dedicarse a lo que estudió, a lo que siempre le apasionó, con lo cual yo creo que no, que siempre ocuparía un puesto importante dentro de mi vida, aunque fuera poquito, si hay suerte, si consigo triunfar como escritora. claro, claro. Muy bien. Bueno, hay bastantes periodistas que están publicando novelas, ¿no? Cierto, Incluso cierto. algunos muy conocidos en la radio y en otros sitios.
Exacto. Es verdad que ellos tienen la ventaja de que como ya son muy conocidos dentro del periodismo, pues ya sea publicidad no Claro, necesitan, porque ya la tienen, ¿no? Que son los que ahora estos días en la Feria del Libro son los que van a congregar las colas más grandes, ¿no? En mi caso yo es poco a poco, soy sutil, o sea, en plan, no llamo mucho la atención, pero oye, ya tengo una larga experiencia de decir, y entonces sí que es verdad que en mi caso cuando hay gente que, oye, no, aparte también escribo, ah, sí, entonces es como, ah, tú también eres de esos periodistas que además escriben, digo, sí. Entonces, pues bueno, poco a poco dentro de mi nivel también consigo eso, jugar con las dos facetas. claro. Pero bueno, yo de todas formas creo que lo más importante a la hora de escribir es la satisfacción de escribir en sí mismo, ¿no? No Totalmente. hacerse millonario, como alguna gente Exacto, piensa. Lo de exacto, que algunos se hacen millonarios porque son algunos y no la mayoría. exacto, Entonces, exacto. es una consecuencia posterior que no tiene que ver con el objetivo directo, entiendo yo, ¿no? Justo, no, es que es así, es que de hecho hay veces cuando, eso, sobre todo, te confieso, hay muchas veces cuando vas a la feria del libro y ves esas colas, ¿no? Tal, y dices, jolín, algún día me gustaría estar allí, pero es que por otro lado dices, es que la gente, claro, esto es algo que realmente los lectores, lo que son solamente lectores, no lo saben, solamente ven el resultado final. Dices, pero lo que nos divertimos, tú también que eres escritor, pero lo que disfrutamos cuando escribimos, o sea, incluso cuando estás escribiendo algo que al final a lo mejor no va a ver la luz porque al final, pues con las miles de revisiones, nunca no forma parte de ese resultado final, pero lo que disfrutamos los escritores cuando estamos escribiendo, o sea, es que eso no lo pagan nada, no lo paga absolutamente nada. Entonces, solamente por eso yo nunca voy a dejar de escribir. O sea, en plan de jamás te vas a hacer famoso, pero vas a disfrutar, oye, lo compro, ¿sabes? Porque para mí eso es la satisfacción más grande, lo que dices tú, la satisfacción más grande de ver un resultado bonito, con el que te sientes orgulloso y con el que además te lo has pasado tan bien escribiéndolo, vaya. Claro. Muy bien. Bueno, Bárbara, pues, encantado de tenerte por aquí. Ahora van a aparecer las portadas de tus libros y los Ujú. links para Vale, que la gente pueda acceder pues y te nada, deseo mucho éxito, ¿no? Que muchísimas gracias, muchas no gracias. pare toda esa fuente de thrillers. Sí, 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 ahí seguiremos. De momento yo nunca se sabe, pero de momento ahí seguimos con el mundo del thriller que buah, me apasiona. Cuando lo estoy escribiendo, lo estoy leyendo, con lo cual, pues oye, si la gente quiere dar una oportunidad a los thrillers de una autora llamada Bárbara Cruz, pues oye, yo encantada, os aseguro que no os vais a arrepentir, que os van a gustar mucho. Muy bien. Pues eso, mucho éxito, un abrazo y hasta la siguiente. Hasta la siguiente y muchísimas gracias de nuevo por tenerme en tu espacio. Un placer. Un placer. Hasta Hasta luego. luego. Y ya sabes que puedes encontrar la mayor parte de mis libros en mi página de autor de Amazon.